Yo sé que puedo. La educación, un derecho humano. Hola, ¿qué tal? Somos Dulce Mariel. Y yo soy Cristian Alvarado. Les damos la bienvenida a una emisión más del programa Yo sé que puedo. En el programa de hoy abordaremos un tema fundamental para el desarrollo social y humano, la educación como un derecho. Así es, Cristian. El carácter de los derechos humanos es universal y debe garantizarse en todos los países del mundo. La pregunta que hoy responderemos es la siguiente. ¿Cómo puedo hacer valer mi derecho a la educación? Ahora, ¿qué les parece si nos acompañan a ver esta primera cápsula que les tenemos preparada y nos explica qué son los derechos humanos? No le cambien. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas y que resultan indispensables para el desarrollo integral del individuo. Son irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables, y todos estamos obligados a respetarlos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Algunos derechos humanos son: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. El artículo 26 de la Declaración dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Promoverá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos. Para promover este derecho, el INEA ha puesto en marcha la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo. Y para hablar de ello está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, el profesor Natalio Daniel Cano. ¿Qué tal? Hola, Dulce. Muy buenos días. Bienvenido. El profesor Natalio tiene 46 años ininterrumpidos al servicio de la educación. Es maestro rural, egresado de la Normal Rural Luis Villarreal del Meche, Hidalgo. Se ha desempeñado como profesor de educación primaria, secundaria, preparatoria y normal superior. Fungió como subsecretario de Educación Básica y Normal en el estado de Hidalgo y actualmente es director general del Instituto Hidalguense para la Educación de los Adultos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ti, Cristian. Profesor, queremos hablar sobre los derechos a la educación. Y primeramente, ¿cómo es que el INEA a través del MEVIT logra que los educandos conozcan estos derechos? Debo comentarte que prácticamente la modalidad que se llama precisamente el MEVIT, que es el modelo de educación para la vida y el trabajo, que es con el que el INEA trabaja en todo lo largo y ancho de nuestro país, es el modelo que se implanta. ¿Por qué de la vida y por qué del trabajo? Porque nosotros trabajamos con gente joven de 15 años y más y gente adulta. Y en esta experiencia de vida, el MEVIT retoma lo aprendido para poderlo desarrollar. Y obviamente que esto mismo le sirva para sus experiencias de trabajo. Por eso es MEVIT. Claro. En el caso de los adultos, sabemos que además de valer sus derechos, tienen que hacer valer los de sus hijos. ¿El MEVIT cómo apoya, digamos, este tipo de circunstancias? Es decir, ¿hay algún módulo que trate del tema de cómo hacer valer los derechos también de los hijos? Sí, por supuesto. Los módulos son como los libros de texto. En nuestro caso, son gratuitos, en primer lugar. Y en segundo lugar, abordan temas importantísimos, no solamente para el educando, sino para la familia. Hay un módulo que se llama La Familia, hay un módulo que se llama para los jóvenes, hay un módulo de Cultura Ciudadana, y en todos estos módulos existen valores que se impostan, que se les da prácticamente al educando para que ellos hagan posible poder luchar por los derechos que tienen, pero que a veces no saben que tienen. Y en el caso específico de Hidalgo, ¿tienen algún modelo o alguna oferta educativa que los ayude a ejercer sus derechos humanos incluso?
Sí, fíjate, Cristian, que en Hidalgo, como en el resto del país, la oferta es similar. A los niños 10-14, a los jóvenes de 15 años y más, obviamente, y en esta oferta es, obviamente, ofrecer la alfabetización en primer lugar, en la que hay un número considerable de conciudadanos, obviamente el terminar la primaria y la secundaria. Y en este ejercicio de ofrecer, este no es un reto solamente del Instituto Nacional o del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, es un reto. Muchas gracias, profesor, por toda esta información. Y bueno, también es importante que nuestro público sepa que también como ciudadanos tenemos ciertas obligaciones. No le cambien, regresamos en un momento para seguir conversando. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es la dependencia encargada de promover y realizar acciones para organizar e impartir educación básica para jóvenes y adultos de 15 años o más. Es la institución que garantiza el derecho humano a la educación de las personas que se encuentran en rezago educativo. Y para ello debe de proponer y desarrollar modelos educativos basados en investigación educativa, elaborar y distribuir los materiales didácticos, así como aplicar sistemas para la evaluación, acreditación y certificación de los estudios de educación básica. Estamos de vuelta, amigos, gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Yo Sé Que Puedo. Seguimos platicando con el profesor Natalio Daniel Cano, director general del Instituto Hidalguense para la Educación de los Adultos, sobre los derechos humanos y el derecho a la educación. Este tema es fundamental para hacer valer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Y bueno, ya la siguiente pregunta tiene que ver con, en la forma de trabajar del INEA, ¿qué derechos promueve en concreto y cómo lo hacen? También hay que preguntarnos sobre las obligaciones, ¿cómo promueven las obligaciones? Claro, mira, en primer lugar, quisiera partir de las obligaciones, y más que llamarle obligación, será una corresponsabilidad. ¿Quiénes nos ayudan a realizar el trabajo? En esta lucha, en esta gran campaña, nos ayudan todos los chicos becarios de Prospera. Nos ayudan todos los jóvenes de educación media superior que están en servicio social. Pero ¿cómo los animas a poder realizar una labor de esta naturaleza? Sencillamente comentándoles que sus padres o sus abuelos dejaron de estudiar, de hacer la primaria o secundaria, para que ellos la pudieran hacer. Luego entonces nosotros tenemos una deuda social precisamente con este tipo de gente. Una vez que nosotros hemos convencido con estos comentarios y con estas vivencias, los jóvenes realizan el trabajo. ¿Y qué hacen? Pues precisamente acudir con los educandos, que en muchas ocasiones son sus abuelos, son sus padres, enseñarlos a leer y a escribir, y con ello estar cumplimentando un derecho. Y obviamente este derecho de saber leer y escribir es como que un derecho bisagra, porque te abre las puertas para poder tener la oportunidad de tener los siguientes derechos, que es el derecho a la salud principalmente. Alguien que no sabe leer una receta tiene problema. Alguien que no puede leer un documento judicial seguramente tendrá un problema. Y entonces el derecho a la justicia, al buen trato, a la equidad, son valores que a través de los módulos que CONEVIT tiene y que el INEA difunde, es como logramos poder impostar en quienes hacen la tarea alfabetizante y los alfabetizados. Corresponsabilidad, eso es importante, y el derecho bisagra, creo. Uh-huh. Profesor, toda persona tiene derechos y libertades sin distinción, tanto de sexo, idioma, religión. Díganos, en Hidalgo, ¿cómo se promueven los grupos vulnerables como los indígenas, las mujeres embarazadas o las mujeres jóvenes o las personas incluso con alguna discapacidad? ¿Cómo se promueve que se acerquen al INEA para que
para que puedan aprender a leer, escribir o para que terminen sus estudios básicos? Cristian, espero no ser tan extenso, pero en la brevedad quisiera resumirte que la vulnerabilidad es algo que en Hidalgo tiene un quehacer muy importante. Para empezar, el analfabetismo y el rezago educativo tiene rostro de mujer y tiene rostro indígena. Entonces, en este sentido, en Hidalgo tenemos 3 grupos, 3 lenguas. La ñañu, que es en el Valle del Mezquital, el náhuatl, que tenemos en la Huasteca hidalguense, pero también que colinda con la Sierra Norte de Puebla, y la tepehua, prácticamente. Entonces, en este sentido, quiero comentarte una experiencia. La Sierra Norte de Puebla tiene un municipio de Hidalgo que se llama Acasochitlán. Nosotros no habíamos podido ingresar a darles un servicio. En primer lugar, porque hablan un náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Y nosotros tenemos los módulos, tenemos la estrategia para el náhuatl de la Huasteca hidalguense. Luego entonces tuvimos que realizar un trabajo de convencimiento, pero de buen entendimiento con mi compañero director general de Puebla. Ellos nos dieron los módulos y ahora estamos atendiendo a Acasochitlán, que nunca habíamos podido atender, y que de buenas a primeras no solamente es la oferta. Ahora ahí en esa comunidad, en ese municipio, hay demanda. En 4 meses estamos atendiendo a 502 personas y tenemos la posibilidad de atender a 500 más. Por otro lado, en Hidalgo tenemos el braille para los débiles visuales y tenemos ya un convenio con una óptica de determinada fama nacional, quienes nos aportan el estudio para ver las diatrías de los educandos y obviamente hacerles llegar lentes a un costo muy bajo. Sin embargo, hay otro programa, la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, con quienes estamos ya en buenas pláticas y que también hay convenio con el INEA a fin de poder hacerles llegar a nuestros indígenas, principalmente de la Huasteca, de la Sierra Hidalguense y de la región ñañu, la posibilidad de aprender. Para aquellas personas que te dicen, yo quiero aprender a leer y escribir, pero no puedo ver bien. Esa es una solución y esa es la atención que damos en Hidalgo a los grupos vulnerables. Podríamos decir que la manera de atraerlos es llegando por el lado de sus necesidades, claro, cubriendo esas necesidades. Resolverlas. Ok, y hablando de poblaciones vulnerables, siempre nos topamos con problemáticas o retos, ¿no? En el caso de Hidalgo, ¿cuáles son estos retos, por no llamarlo problemáticas? Bueno, el primero de los retos es que en mi experiencia como subsecretario de Educación Básica, no faltaba un día en el que te fueran a solicitar maestros, que te fueran a solicitar aulas, que te fueran a solicitar útiles escolares, uniformes, techos y demás. Sin embargo, en educación para jóvenes y adultos, la demanda es poca, salvo la que les acabo de comentar en Acasochitlán. Entonces, para esto se tiene que realizar toda una campaña de difusión para entrar al ánimo de la gente, que dice, ya estoy muy grande, ya no lo necesito, no puedo ver, no puedo salir. La postración de algunas enfermedades tiene que ver en el aterrizaje para la atención de esto. Estos son algunos de los problemas que tenemos. Te digo, está toda la infraestructura humana para poder hacerlo. Voluntades, miles de voluntades. Hoy solo lo que queremos es mover a través de los medios de difusión la voluntad de los educandos para hacerlo y mejorar de manera personal ellos, mejorar su familia y mejorar su entorno social, que es la comunidad, su estado y el país, por supuesto. Pues continuamos hablando de los derechos y obligaciones, o como lo dice usted, profesor, esta corresponsabilidad. Exactamente. Vamos a un corte y pues ustedes no se despeguen.
Yo principalmente me encargo de difundir los servicios de la plaza en lo que es toda la comunidad, así como coordinarme con todos los asesores para hacer esas campañas de difusión. Y lo que más me satisface es ver a las personas cuando terminan y obtienen su certificado, en el caso de algunos chicos de que se apuntan en sus preparatorias en las que escogen o cosas así. Cuanto a las recomendaciones, son muchas, porque no todas las personas son iguales. Podemos tener tanto personas de la tercera edad o jóvenes de 15 años en adelante. Para los jóvenes, principalmente que se centren en sus estudios, no se dejen guiar por las malas influencias que tenemos muchas veces aquí en la comunidad, de que vengan a sus asesorías, y ahora las personas de la tercera edad o adultos en general, que acumulen muchas prioridades, tanto trabajo, estudios, porque todos sabemos que de una manera u otra todo lo que estamos viendo aquí nos va a servir para un futuro. Bueno, yo los quiero invitar a las personas que estén interesadas en apoyarnos en esta noble causa de alfabetizar y acreditar a las personas que no tengan su primaria y secundaria, que se acerquen a sus coordinaciones de zona para pedir informes acerca de cuáles son los trámites y servicios que pueden ustedes dar. Y a las personas que no tengan su primaria y secundaria, recordarles que nunca es tarde para estudiar y que esto les va a servir para toda su vida. Con el INEA, yo sé que puedo. Consulta toda la información que necesitas y aclara tus dudas acerca de la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo. Síguenos en Twitter, estamos como @INEAMX. Ya somos más de 28,000 seguidores. Aquí también puedes ver imágenes, videos, datos históricos y curiosos, además de conocer la actualidad del INEA. Ya estamos de regreso y seguimos platicando con nuestro especialista sobre el derecho humano a la educación y cómo el INEA está garantizándolo. Bueno, profesor, platíquenos un poco sobre el tema de la motivación y en específico con la motivación hacia no solo seguir estudiando, sino también a seguir ejerciendo el derecho de la educación, ¿no? ¿Cómo no? Debo decirte, y todo esto te lo puedo ejemplificar porque a veces puede uno pasar hablando muchas cosas, pero los ejemplos de vida, los ejemplos que tenemos en este rubro son muy importantes. Tú me dices que cómo motivamos a la gente para que ellas mismas sean las que hagan valer su derecho. Te voy a dar un ejemplo. Acudimos hace 3 o 4 días a una graduación de colegio de bachilleres en Hidalgo. Un plantel que se llama Acoscatlán. Ese fue el primer plantel que asumió el compromiso y la corresponsabilidad de que los chicos en servicio social y jóvenes becarios de Prospera alfabetizaran. Al entregarles sus constancias, les fui preguntando, ¿a quién alfabetizaste? A la señora fulana de tal. ¿Y qué es de ti? Me interesaba saberlo. Mi abuela. ¿Qué es de ti? Es mi papá. ¿Qué es de ti? Es mi mamá. Y en ese momento se realiza un acto emocional como no te das idea. Porque los que sirvieron de alfabetizadores dicen, cumplí. Y cumplí con mi madre, cumplí con mi abuelo, cumplí con mi abuela. Y eso a la sociedad, en pleno público, le motiva para decir, yo no he ido. Voy a decirle a mi hijo que me ayude. Y entonces ellos mismos se motivan. Pero si esto lo tomas como una difusión y lo pasas en un video, en una foto, en cualquier otro lugar, esto mismo te sirve para que la gente se motive y no solamente termine su alfabetización, sino pueda continuar. Pero ya aquí existe una simbiosis, ¿no? Del chico que dice, ya ves mamá, sí pudiste, ahora síguele a la secundaria, ahora síguele a la prepa. Y entonces esta es una forma muy práctica, muy sentida, muy emotiva, muy emocionante. Y te platico otro ejemplo. En otro plantel que tiene esta corresponsabilidad, el chico becario le entregó el documento a la mamá y la mamá le entregó su certificado de prepa al chico. Ni siquiera las autoridades, ellos mismos.
¿No te parece fenomenal? Es Claro. increíble. No, es que pareciera que una vez que uno entiende la corresponsabilidad, uno entiende que es un derecho y que es una obligación, ¿no? Claro. Al mismo tiempo. Es hermoso. Así es. Ahorita está hablando de los alfabetizadores, ¿no? De la experiencia, de ese beneficio que se llevan. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio que usted ha visto en al momento de que alguien, algún educando, haya ejercido sus derechos humanos, como el que estamos hablando ahorita, el derecho a la educación? Porque una vez que, por ejemplo, el educando supo que la educación es un derecho y que en un momento dado, que espero no ocurra, pero que a veces sabemos que sí ocurre en algún lugar, algún maestro, alguna escuela le niega la posibilidad a alguien, dice, yo tengo el derecho, porque lo sabe, porque lo aprendió y lo exige. Cuando llega un programa de piso digno o de vivienda, y él sabe que tiene esa oportunidad, la exige, la demanda. Y en este momento, cuando han aprendido en sus módulos, precisamente, que abordan los derechos de la gente en general, no solamente de los educandos, él dice, yo lo aprendí, ahora lo exijo. No, es que es un gran tema, ¿no? Porque también es, ¿y cómo haces valer tu derecho? O sea, ¿con quién vas? ¿En qué instituciones? O etcétera. Es como justo ir aprendiendo cómo se maneja la vida, ¿no? Así es. Muchas gracias, profesor. Queremos seguir platicando con usted. Todos los que deciden hacer valer su derecho a la educación estarán actuando con plena libertad. Datos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales señalan que en promedio, de cada 100 niños que entran a la primaria, 50 concluyen con sus estudios de bachillerato, 21 egresan de formación universitaria y solo 13 se titulan. Ahora, profesor, ¿nos podría decir cuáles son los planes a futuro del Instituto Hidalguense, en Hidalgo, para hacer valer los derechos de los educandos? Claro, el futuro obviamente de la educación para los adultos, al menos en Hidalgo, responde de manera similar a los retos que tenemos a nivel nacional. ¿Cuáles son los retos? Disminuir el analfabetismo en un 50% de aquí al 2018. Esto para Hidalgo significa que habremos de atender aproximadamente a unas 70,000 personas de aquí al 2018 y una cantidad similar o un poco más grande en primaria y secundaria. Y obviamente estos retos son importantes, poder atender más al amigo, al compañero, al hermano indígena y obviamente con ese principio de equidad, hacerlo justo con las mujeres. Son los retos principalmente que tenemos. Esto requiere de voluntad, esto requiere de que todos los socios solidarios que tenemos en aproximadamente 37 convenios a nivel país y en el Estado también, puedan sufrir el efecto necesario y que nosotros esperamos. Un efecto dominó. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Ahora es momento de responder la pregunta del día de hoy que dice así: ¿cómo puedo hacer valer mi derecho a la educación? Le pedimos, profesor, que nos ayude a concretar esta respuesta. Por supuesto, y es tan concreta como decirlo. Si usted quiere hacer valer su derecho, acuda a los centros educativos escolarizados. Si no ha tenido esa oportunidad, acuda al INEA. En cualquier parte de la República Mexicana, inclusive en el extranjero, tenemos esa oportunidad y habrá de garantizarse su derecho a la educación. Muchísimas gracias por haber acompañado a todo el público, por haber mostrado la información, su experiencia, que nos sirve a todos, por supuesto. Gracias, Cristiano. Hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que les haya gustado y que la información que les dimos aquí les sea de mucha utilidad. Nos vemos pronto para seguir hablando del INEA y de los desafíos que tiene en materia de educación. Y recuerden, yo sé que puedo. Contáctanos para saber más acerca del INEA, cuando quieras y por el medio que tú prefieras. Visite nuestro sitio web
www.inea.gov.mx o márcanos a Lada sin costo 01800 0060 300 desde toda la República. Te estamos esperando. Yo sé que puedo.